es que la gente está protestando por necesidades básicas. Una de ellas, el agua. Todavía cargamos la tica, buscamos agua en lata en los pueblos, en los campos. Nadie puede beber agua de la llave, entonces ¿de qué me hablan a mí de desarrollo? Porque si usted no puede beber agua de la llave, usted es un país súper subdesarrollado. Pago la gasolina más cara del mundo, porque los impuestos son enormes, ¿no? Igualmente, este es un ejemplo, esta fotografía de un muerto en una silla de ruedas, ¿no? En un muerto en una silla de ruedas, que fue bajado y tirado en el patio de un hospital y no cancelaron a nadie. Esa es la insensibilidad de esta gente. Y no lo vemos, y no lo sentimos, y no se lo enseñamos a las demás personas, para que vean que a esta gente no le importa el pobre, ni siquiera el muerto le dan cristiana sepultura. No se dice de la intolerancia de esta gente. Todos recuerdan el caso de Alex Bueno, cuando en una fiesta en Agua, comenzó en Agua, en Baní, comenzó y la gente comenzó a gritar, ¡llegó papá! Y ahí, hasta tiro le tiraron, ¿no? O el del doctor Guasar, que con un letrero en Ocoa decía, señor presidente, en Ocoa no todos somos tontos. ¿Y qué pasó? Que lo metieron de línea con solo el letrero en un camión. Y ese es un especialista médico dominicano, protestando cívicamente, porque el poder que han concentrado creen que lo van a tener para siempre, y el poder le pertenece al pueblo, no a ellos. Y la corrupción ni se diga, pero la corrupción se lleva el dinero de las escuelas, se lleva el dinero de los hospitales, se lleva el dinero de los caminos, se lleva el dinero de los productores, se lleva el dinero de la pobre gente, porque esa es nuestra realidad. Ahora, ¿qué nos dicen ellos? Oh, ellos nos dicen que sí, que tenemos mucho desarrollo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que manejar las informaciones, tenemos que manejar los datos, y el que está en política tiene que estar informado, y no puede dejar que lo lleve la estrategia del enemigo a confundirse. El presidente Mejía firma con CODOPIME, con la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, un documento increíble. Y los PRDistas, en lugar de tomar lo que se firmó, comienzan a preocuparse por lo que se salió al margen sobre la deuda dolosa, ilegales y corrupta que este gobierno está haciendo. Y yo decía, ¿cuál era el punto número 1 de este acuerdo con la pequeña y mediana empresa de Hipólito Mejía? Era la implementación de la ley 488-08. Esa ley es la que regula y fomenta a la micro, pequeña y mediana empresa y crea un fondo especial que se llama FONPIDE. Ese fondo especial desde el año 2009 tenía que tener, comenzaba con alrededor de 1.000 millones de pesos ese fondo. El año pasado, en el presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio, apenas se le puso a ese fondo 1.435.000 pesos, cuando había que ponerle 1.147 millones de pesos. Esta violación a la ley impide que hayan recursos para los pequeños y medianos empresarios, y ese fue el primer punto en que se comprometió Hipólito Mejía en este acuerdo con la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Por qué tenemos que caer en la estrategia del enemigo? Que no tenemos propuesta, la propuesta todos los días no la dice Hipólito Mejía. Todos los días no está diciendo qué va a hacer. Tomemos su discurso y digámoslo a la gente. Olvidemos el pasado, enfrentemos nuestra realidad. Y para presentarle algunos datos, otros datos, ellos hablan mucho del crecimiento económico. Y claro, somos el país que más hemos crecido. Desde el año 2005 al 2011 es el país que más ha crecido. 7.1% de crecimiento.
En cambio, El Salvador, si se fijan, está en el último lugar ahí. 1.8% de crecimiento nada más, El Salvador. ¿Y qué pasa entonces? Si hay mayor crecimiento, se supone que tiene que ver mayor satisfacción general de la vida de la gente. Tiene que sentirse mejor, tiene que vivir mejor. Es decir, que si nosotros estamos ahí en primer lugar y El Salvador en último, en satisfacción general de la vida, tenemos que estar también en primer lugar, ¿no es así? Nos dice que nosotros somos los que estamos en último lugar en satisfacción general de la vida. Y El Salvador está así, ellos tienen 6.7, nosotros apenas tenemos 4.7, ni siquiera llegamos a la mitad. Es decir, ¿para qué sirve el crecimiento? ¿Y qué es lo que pasa? El informe Latino Barómetro 2011, otra institución internacional, hizo una investigación el año pasado aquí y preguntó, ¿es justa la distribución del ingreso en el país? El 8% dijo que era justa. ¿Se gobierna para el bien del país? El 9% dice que el PLD gobierna para el bien del país. Un organismo internacional, no lo estamos diciendo nosotros. ¿Está progresando el país? Sí, para los 15 corruptos de ellos, para el 15%. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa entonces en nuestro país? Que ocupamos el último lugar en inversión en educación. El último lugar. Cuba invierte el 18.59% del PIB en educación. Y Costa Rica y Honduras 7.8%. ¿Y nosotros cuánto? 1.85%, el más bajo de toda Latinoamérica. No debe dar vergüenza, siendo el país que más ha crecido. Pero igualmente somos el último en salud. Mientras Cuba invierte 10.29 en salud, nosotros invertimos 1.57. El último lugar. Pero en desempleo somos el primer lugar. Fíjense qué cosa. En las cosas que deben ser buenas ocupamos el último lugar. Y en las cosas que deben ser malas ocupamos el primer lugar. Eso es lo que nos ha llevado estos 8 años de desgobierno del PLD. Si comparamos cómo estábamos, cuál era el impacto que tenían los impuestos